Saludos, soy James Herrera y vengo a presentarles la vestimenta del sumo sacerdote en Éxodo 28. Los sacerdotes eran quienes administraban el tabernáculo y sus sacrificios, enseñaban la ley y guiaban al pueblo y sus líderes en las decisiones difíciles. El oficio de sumo sacerdote era importante porque debido al pecado Dios estaba irado y se necesitaba que su ira fuera aplacada, por lo que era necesario un mediador que ofreciera un sacrificio por el pecado, alguien que intercediera por el pueblo delante de Dios. Y para ese rol tan importante al Señor le plació elegir a Aarón, no por algún mérito que él haya tenido, sino por la sola gracia del Señor. El sumo sacerdote ocupaba junto con el líder civil el cargo más alto del país. Por ello, el Señor, por medio de Moisés, instruye que a Aarón y sus hijos se les haga vestiduras para honra y hermosura. En primer lugar, el sumo sacerdote debía llevar calzoncillos, que estos iban desde la cintura hasta las rodillas, para diferenciarse de los sacerdotes de las religiones paganas, puesto que ellos empleaban prácticas sexuales en su culto. Sobre los calzoncillos, usaban una túnica de lino, que era bastante común en ese tiempo y en ese lugar. Sobre la cabeza también usaban una mitra de lino. El cinto era un elemento común entre las personas del pueblo de Israel. Sin embargo, la del sumo sacerdote se diferenciaba porque tenía colores brillantes. Según Mackintosh, el cinto es el símbolo del servicio. Entonces, el servicio del sumo sacerdote era diferente al del resto del pueblo. El lino podrá ser básico, pero era la forma en la que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en el día de la expiación, lo que muestra que al Señor no le importa la majestuosidad del vestuario, sino la pureza por sobre los ornamentos. Sobre la túnica iba el manto, que era de azul sin mangas y en el fondo tenía granadas y campanillas intercaladas. Las campanillas eran para que la gente sea advertida de la cercanía del sacerdote, porque el sacerdote no podía ser ceremonialmente impuro. También avisaba a las personas del atrio exterior cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santo a quemar incienso, para que dedicasen al mismo tiempo sus devociones. El sonido de las campanillas también indicaría que el sacerdote no murió por hacer mal su trabajo, tal como pasó con Nadab y Abiú. El pectoral era un cuadrado de 24 centímetros cuadrados y que tenía una especie de bolsillos donde llevaba 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel, y también donde llevaba el Urim y el Tumim. Las piedras de las 12 tribus estaban dispuestas en 4 hileras de 3 piedras cada una. Se desconoce cuál piedra era asignada a cada tribu. Sin embargo, se describe la posición de las mismas. En la primera fila estaba una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. En la segunda, una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta, un berilo, un ónice y un jaspe. Se sugiere que el orden de las piedras es semejante al orden en que el pueblo de Israel acampaba alrededor del tabernáculo. Respecto del Urim y el Tumim, se han pensado que eran una especie de dados de piedra, como también varillas o bastoncitos. No se especifica la forma en que se debían usar, pero se toma la postura de que era un objeto en la cual se echaban suertes. Y cuando alguien tenía una duda, se acercaba al sumo sacerdote y solo podía esperar respuestas categóricas: un sí, un no y un sin respuesta. El efod estaba sobre el manto y sobre la túnica, y estaba hecha de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El azul era una mezcla del color añil con rojo oscuro, representaba la serenidad del mundo celestial. La púrpura era un elemento que señalaba realeza. El carmesí mostraba sangre, esto posiblemente para simbolizar el sacrificio. El oro, que era el elemento más costoso, era símbolo de alto valor. El lino torcido puede tomarse como una representación de fuerza. El hecho de que también llevase 2 piedras sobre sus hombros grabadas con los nombres de Israel implica 2 cosas. Una, que delante de Dios el sumo sacerdote representaba a su pueblo, y también servía para que el sumo sacerdote recuerde su posición respecto del pueblo.
Él no estaba para ser servido. Contrariamente, Él estaba para servir a su pueblo. Si Él hubiera estado para, para someter a su pueblo, las piedras hubieran estado en sus sandalias. Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto. El sumo sacerdote necesitaba presentar sacrificios para cubrir sus propios pecados. El Señor Jesús no. El sumo sacerdote necesitaba estar vestido de honra y majestad para mostrar al resto de la gente que Él era importante. El Señor Jesús no necesitó de eso. El Señor fue y es justicia perfecta y es el mediador perfecto y eterno entre Dios y los hombres. Los sumos sacerdotes iban cambiando respecto al tiempo. Él es nuestro sumo sacerdote. Puede que la ropa del sumo sacerdote suene impresionante, pero no dejemos de ver la gloria de Cristo. En conclusión, la ropa del sumo sacerdote tiene simbolismo implícito. Sin embargo, esto refleja una realidad espiritual superior. El sumo sacerdote necesitaba sacrificios para expiar sus propios pecados. No era perfecto. De la misma forma, todos aquellos elementos, todas esas ropas, esos materiales, apuntaba y señalaba a nuestro Señor. Él es el servidor por excelencia. Él ha cargado sobre sus hombros a toda la iglesia. Él se ha presentado delante del Señor sin mancha, como un sacerdote digno, y se ha presentado a sí mismo como sacrificio. De la misma forma, aún ahora, Él está intercediendo a Dios por nosotros. No nos dejemos obnubilar por la majestuosidad de las ropas del sumo sacerdote. El Señor es hermoso. Contemplémoslo a Él. Muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga.